qué bueno que están en este segundo taller de filosofía. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la solidaridad desde un autor en específico que es Richard Rorty. Es un autor norteamericano. Sin embargo, lo haremos desde una forma distinta y contrastando lo que es el pensamiento crítico con el pensamiento cuidadoso. Entonces, hay que hacernos primero, antes de seguir, hacernos la pregunta de ¿por qué la lógica? ¿Por qué saber pensamiento crítico? ¿Por qué comprender cosas? No basta para llegar a ser solidarios. Y eso es importante porque, por ejemplo, al momento tenemos mucho bagaje conceptual, tenemos conocimientos acumulados durante siglos y milenios. Hoy en día tenemos lo que son los derechos humanos y sabemos y comprendemos cómo se construye y se justifica ese entramado racional de los derechos humanos. Sin embargo, y sabemos que la desigualdad es injusta y a pesar de que sabemos que la solidaridad es un valor que hay que promover, a pesar de saber todo esto no implica que nos volvamos solidarios, ¿no? Que nos volvamos promotores de la igualdad o de la justicia. Y hoy lo que nos queremos preguntar es, ¿por qué a pesar de entender estas razones de por qué debemos ser solidarios, a menudo somos indiferentes cuando se nos presentan esos escenarios? El punto de partida en este momento es Kant, Emmanuel Kant, que de hecho él es uno de los pilares centrales de la filosofía moderna, sobre todo para justificar racionalmente la moral o el conocimiento. Kant, en la crítica de la razón práctica, menciona lo que es el imperativo categórico y es una justificación racional de las decisiones. Básicamente, un imperativo categórico se podría resumir en la siguiente frase: actuar de tal manera que mi acción se pueda convertir en una ley universal. Y esa es una idea poderosa porque nos insta a pensar que si yo estuviera en el lugar del otro que necesita ayuda, pues querría ayuda. Por lo tanto, debo ayudar. Es una consecuencia lógica casi obvia. Sin embargo, a pesar de este cálculo racional y a pesar de demostrar esas conveniencias, esto no nos insta a sentir algo por ayudar al prójimo, ¿no? Y entonces aquí viene el problema, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pensemos un momento, ¿no? A menudo solemos hablar de conceptos muy generales, ¿no? Por ejemplo, para hablar de ciertas personas o de cierto conjunto de personas, hablamos de migrantes, ¿no? De un grupo de migrantes. Hablamos de recursos humanos cuando hablamos de trabajadores concretos. Hablamos de unidades de población para referirnos a una un universo demográfico establecido. Y aunque el lenguaje es de alguna manera correcto, es racional, lo entendemos, incluso ya es legal usar esos términos, parece que las personas concretas desaparecen. Y quizás no es una mala intención, ¿no? Sino es un efecto de este pensamiento racional que hemos construido con el tiempo. Entonces, antes de seguir, hagamos este ejercicio para detectar este tipo de lenguaje. Pensemos en un problema social en el que hablemos de él desde el punto de vista racional, ¿no? No hay que, no hay que decirlo, pero pensémoslo y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo describimos a las personas involucradas en ese problema social, no? ¿Cómo los pensamos como que tienen rostro o ya nada más los pensamos desde el punto de vista de las categorías, ¿no? Es decir, de cómo las describimos, por ejemplo, si es un problema social migratorio, ¿cómo los estamos pensando? ¿Los pensamos desde el punto de vista de las personas que tienen rostro o como meras categorías abstractas? ¿Hasta qué punto estamos abstrayendo de más y estamos quitándole un poco de humanidad a esos humanos a los que nos estamos refiriendo? Y entonces aquí estamos viendo una forma muy general de clasificar a las personas y aunque nos sirve y administrativamente nos sirve, nos quita quizás de eso esencial. Pensemos ahora desde el punto de vista de la solidaridad. ¿Con quiénes pensamos que somos solidarios? ¿Con los que tenemos enfrente? ¿Con el extraño que está en la esquina? Los extraños que nos encontramos en la calle y alguno que está pidiendo limosna o tenga algún problema económico en específico. ¿Con quiénes somos solidarios? Y quizás lo que se nos viene a la mente de forma inmediata es, pues, la gente que es como nosotros, es decir, mis familiares, la gente del pueblo, los que viven cerca de mi cuadra o con quienes crecí desde niños.
sentimos que somos solidarios más con esas personas que conocemos, con quienes compartimos cosas. Y entonces, aquí el punto es que estamos clasificando la noción de solidaridad con quienes podemos ser solidarios de acuerdo a esa cercanía, de acuerdo a pensarlos como parte de nosotros. Rorty observa que si redescribiendo al extraño como parte de nosotros, podríamos pensar la posibilidad de ser solidarios con él. Ahora imaginemos la siguiente frase. Ellos son una invasión que viene a dañar a nuestro país. Ahora, esta frase intentemos redescribirla, cambiarle términos, reinterpretarla. Pasemos de decir, son una invasión que viene a dañar a nuestro país, a quizás son padres de familia que buscan trabajo para que sus hijos no pasen hambre. Observamos ese cambio, estamos refiriéndonos quizás a la misma persona. Pasa de ser un migrante a un padre que hace algo por los suyos. No cambiamos de datos, más bien cambiamos de un marco de referencia. Y de esta manera, cuando empezamos a describir a las personas ajenas como alguien que coincide en algo que nosotros también tenemos, la solidaridad puede aparecer. Entonces, la solidaridad empieza cuando alguien extraño se vuelve en alguien para nosotros. De esta manera, llegamos a la idea de que la lógica es una herramienta poderosa, pero no basta para ser solidarios o para construir solidaridad. O sea, el pensamiento crítico nos enseña a detectar errores, pero el pensamiento cuidadoso nos enseña a no perder de vista a los otros. Y por eso es importante dejar de preguntar quizás que si algo es justo o preguntar qué es la justicia, sino quizás reformularnos a qué se siente vivir en un mundo donde nadie te mira. Por ello, la solidaridad no es un asunto del deber ser, es un asunto narrativo, es un asunto de cuando dejamos de hablar de ellos y entonces empezamos a hablar de un nosotros.